pero sí quisiera el puesto de mi jefe porque ese puesto tiene, pues, 30% más de sueldo y tiene otras prestaciones y me gusta todo eso. Pero si te pongo todas las responsabilidades que también tiene eso, no, eso tampoco. Ahí ya no me estés agregando todas esas cosas. Yo quiero Mm. todos los beneficios, pero las responsabilidades, si no, no, entonces, pero no quieres las responsabilidades porque no las quieres o no las quieres porque tienes miedo a esas responsabilidades. Entonces, ahí es donde entra la valentía. Bueno, voy a trabajar en mí para que no haya un miedo, para que de verdad pueda tomar y pueda desbloquear mi potencial en esto. Bienvenidos a Grow Together. Desaprende y transfórmate. Esta es nuestra 13ª temporada. ¡Comenzamos! Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos a esta 13ª temporada de Grow Together. Muy contentos de arrancar con un gran invitado. Hoy Héctor no nos puede acompañar, pero bueno, te mando muchos saludos, Alejandro. Aquí súper contento de estar contigo y con toda la audiencia. La verdad, eh, pues bueno, extrañaremos a Héctor, pero aquí estamos contentos de estar. Sí, porque tienes un tema bien interesante que compartirnos, de acuerdo a lo que ahí estuvimos platicando, ¿no? Que tiene que ver, pues esta temporada inicia con el episodio número 161, que es desbloquear al máximo tu potencial, 3 claves de alto rendimiento, ¿no? Entonces, creo que a todos nos interesa en algún momento, pues, tener alto rendimiento, ya sea en nuestra vida profesional, personal, en el deporte o en lo que hagamos, a lo que nos dediquemos, nos interesa, pues, hacer algo y hacerlo de alto nivel, ¿no? Y a veces pues tenemos cosas que nos bloquean, nosotros mismos, nuestro ambiente en general, a veces puede no estarnos ayudando. Entonces yo creo que hoy con este podcast, amigos, pues esperamos que pues, tengamos grandes aprendizajes y sobre todo pues con lo que tiene Alejandro que compartirnos que tiene que ver pues con esto, ¿no? Y pues bueno, para todos aquellos que no conozcan a Alejandro, déjenme se los presento brevemente, pues Alejandro es estratega y humano ya de alto desempeño, consciente, con más de 15 años liderando iniciativas globales de hasta con compañías pues muy grandes como Ericsson, Uniper Networks y Nortel. Ha aprendido que el verdadero éxito surge al amortizar los resultados audaces con un liderazgo consciente. En su rol actual como socio de negocios de Hola Human Business Solutions, muestra su misión es potenciar las habilidades de poder de las personas y de las empresas para transformarlos en mejores versiones de sí mismos, ¿no? A través de su empresa de coaching, Brati Business Coaching, guía a líderes y visionarios en operar sus niveles más altos sin sacrificar su bienestar, que creo que ese es algo que tenemos mucho que aprender el día de hoy. Y un ejemplo destacado es su programa de CEO cuántico, donde potencializan a los CEOs y empresarios latinoamericanos para que se comprometan en el desarrollo personal y en el crecimiento sostenible de sus organizaciones. Se enfocan en desarrollar 6 facultades intelectuales clave para que con esto puedan tener leyes universales de creación, generando resultados extraordinarios. Es pionero en el enfoque consciente para la resolución de problemas complejos y su propósito es empoderar a los agentes de cambio para construir unas vidas y unas empresas radicalmente inspiradoras sin quemarse en el proceso. Y bueno, pues si están listos para arrancar con esto, Alex, pues empieza a platicarnos, ¿de qué se trata esto de desbloquear al máximo tu potencial? Mira, la verdad es un proceso de descubrimiento que yo he tenido en mí mismo también. Y que lo trabajo también con muchas personas con las que estoy trabajando. Y lo primero que quiero decir es, yo realmente creo eso y lo he visto. Todos tenemos un potencial ilimitado, pero nuestras propias mentes nos ayudan a no verlo. Eh, Hay un ejemplo que me gusta mucho usar, no lo había pensado ahorita, pero creo que va a ser muy bueno, y es el de los lentes. Si yo tengo unos lentes rojos, todo lo voy a ver rojo y voy a estar frustrado viendo todo rojo y voy a creer que, pues, no, el mundo es rojo, como no hay más potencial que ese. Entonces, el aprender a quitarte esos lentes y empezar a ver las cosas como son y no como tú lo estás viendo, eso hace toda la diferencia. Hay,
bueno, lo he ido aprendiendo de diferentes formas. Me gusta mucho, por ejemplo, Don Miguel Ruiz con los 5 acuerdos, cuando él habla de eso, especialmente de cómo estamos siempre suponiendo cosas. Ah, sí, ahorita Juan me dijo esto porque supongo que él está molesto porque no sé qué. Y al final del día, eso también bloquea nuestro potencial. Entonces, es un proceso el tema de desbloquear el potencial. Eh, Trabajo alto rendimiento con ejecutivos, directores, con CEOs y todo empieza siempre por claridad. Eh, y ese podría ser el primer punto para trabajar hoy, es el tema de claridad. Claridad en quiénes somos, claridad en cuál es nuestra mejor versión hoy. ¿Por qué? Porque esa nueva versión, esa mejor versión evoluciona y va cambiando conforme va pasando el tiempo. Pero con la conciencia que tenemos hoy, con el entendimiento que tenemos hoy, hay una serie de cosas que tenemos que tener claridad de quiénes somos. Y eso empieza por claridad de mí, quién soy yo. La segunda es claridad de quién es mi mejor versión cuando comparte con otras personas. Entonces, estoy aquí contigo, estoy con toda la audiencia, estamos platicando y cuál es esa mejor versión de Alejandro que disfruta de la audiencia y la audiencia disfruta de él. Eh, y tercero es también el nivel de claridad que tenemos a nivel del éxito. Es decir, ¿qué es éxito para mí? O sea, es una palabra tan bonita, pero a veces pues ni siquiera la entendemos. O sea, y cada persona tiene una definición de lo que es éxito para él. Entonces, para ti puede ser lograr miles de cosas y para otra persona puede ser pues tener una familia feliz. O sea, y está bien ambas, Claro. pero desbloquear el potencial es, para empezar, tienes que tener claridad qué es éxito para ti y haberlo definido claramente y tener unas palabras que lo definan para que cuando venga una invitación a un podcast yo diga, bueno, esto está dentro de lo que para mí es éxito y yo me siento exitoso por estar aquí hoy, por ejemplo. Sí, fíjate que, digo, comentas cosas bien interesantes, ¿no? Porque, como dices, esto es un ejercicio individual, ¿no? Lo dices, es personal, no es que nos vas a dar tú el día de hoy una receta de, bueno, pues como yo quiero llegar aquí, pues quiero que todos lleguen ahí, ¿no? Cada quien quiere llegar a un lugar diferente o tiene un destino diferente de acuerdo a lo que para esa persona sea el éxito, ¿no? Entonces, creo que con la primera parte que me quedo es un ejercicio mío, ¿no? Que yo me tengo que adueñar de ese ejercicio y que si bien, claro que voy a recibir ayuda de Alejandro, de alguien más para que me ayuden a encontrar si hacia donde quiero ir es realmente lo que estoy buscando o es otra cosa o tener esa claridad, ¿no? O sea, para tener esa claridad, alguien me puede ayudar. No me la van a definir, no me vas a decir tú, oye, el éxito es esto, el camino que tienes que hacer no, porque ese es cómo yo me comprometo a hacerlo. Y creo que por ahí empiezas en ese proceso de ir, como dices, descubriendo, pues, qué significa para mí, ¿verdad? Pero también empiezas desde otro lado, oye, pero ¿dónde estoy hoy? ¿No? Exacto. Entonces, pues seguramente donde estoy hoy, a donde quiero llegar, probablemente hay una diferencia. Esa diferencia, pues, cómo la trabajo, pues tiene que ver justo seguramente con estos tres claves del alto rendimiento que nos vas a compartir, ¿no? Exacto, y por eso estoy empezando con la más importante, la más que a veces no se entiende, pero es la más importante. O sea, si yo no tengo claro a dónde voy, si yo tengo un GPS y digo yo quiero ir al lado B, o sea, el GPS me puede ayudar y si me estoy cambiando de rumbo me puede redirigir y ese famoso Waze diciéndote, ahora te redirijo para... Entonces, por eso es que la claridad es básica. O sea, yo no puedo pretender multiplicar mi potencial si ni siquiera sé hacia dónde voy. Ni siquiera he definido qué es éxito para mí, no he definido quién es mi mejor versión.
No he llegado a visualizar esa mejor versión. No he llegado a ver quién soy yo realmente y cómo puedo alcanzar las cosas que... Entonces, ahora, eso es el primero. El segundo para mí, que es clave también, es el tema de la valentía. ¿Por qué? Porque ese trabajo interno que tú estabas hablando para yo definir qué voy a hacer requiere mucha valentía. Y yo Claro. lo he visto, o sea, hay mucha gente que, sí, yo quiero encontrar la fórmula mágica. Perfecto, mira, tienes que trabajar en ti. No, 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 tranquilo, espérate. ¿Cómo así que tengo que trabajar en mí? O sea, que yo quiero que me ayudes a ver todo el dinero afuera que hay, los millones que hay en el universo, quiero conectar con todo lo que existe, pero ¿y yo qué? O sea, entonces, pero todo llega de adentro. O sea, ¿cómo tengo esa claridad de qué es éxito para mí? Pues viendo hacia adentro, con todas las cosas que hay ahí adentro. O sea, que hay veces que no queremos ni ver y no, y que nadie sepa, y yo ya sé, y ojalá nos enteren aquí en este programa que Alejandro lo que hizo hoy en la mañana, qué barbaridad. No sé, o sea, ¿me entiendes? Todas esas Claro. cosas. Entonces, el trabajar en ti y el tomar esa decisión de llegar al siguiente nivel requiere de valentía, requiere de ese, aquí en México no lo menciono mucho en decir coraje porque significa enojo, pero es esa parte de decir, yo lo voy a hacer, no importa si tengo que trabajar lo que tenga que trabajar en mí. Y esto, Juan, de verdad es clave porque lo que yo he llegado a ver es, yo empecé trabajando business coaching por mucho tiempo Ya. y en ese business coaching lo que fui descubriendo es que las personas, a pesar de que tú les dabas muchas veces a esos CEOs, a esos empresarios, les dabas estrategias, esas estrategias no funcionaban. ¿Y por qué con unos funcionan mejor que con otros? Y empezabas a ver todos esos detalles de, no, mira, a este le va súper bien, a este más o menos, este ni siquiera lo logra sacar adelante. Y tiene que ver con ese trabajo interno. ¿Qué pasa si esa persona no tiene valentía, si esa persona no tiene claridad hacia dónde va, si no sabe qué poner en el GPS? Tú le pones todas las estrategias. No, a mí ayúdame a multiplicar mi negocio, a mí ayúdame a Mm. ser internacional, yo quiero ser global, ayúdame. Perfecto. ¿Qué significa ser global? Entendámoslo. ¿Por qué hay una parte que me encanta a mí de John Maxwell que él habla de la ley de la imagen. Y lo que dice la ley de la imagen es la gente hace lo que ve. Sí. Entonces, yo quiero ser líder y quiero definir una cultura, por ejemplo, organizacional que quiero en mi empresa, pero yo, como soy el líder, quiero hacer lo que yo quiera, no esa cultura. A mí no me meten en esa cultura porque yo estoy arriba, yo soy el líder. Claro. Entonces, pero en realidad lo que te dice la ley de la imagen es la gente va a hacer lo que te está viendo hacer, no lo que tú estás poniendo en un documento que es tu cultura, tus valores y todo lo demás. Si a ti te ven haciendo otros valores y usando otros valores, eso es lo que van a empezar a hacer. Y por eso hay muchas dificultades a veces en cómo hago que mi empresa se potencialice más, cómo hago que crezca más. Bueno, empieza haciéndolo tú, empieza transformándote a ti, empieza viendo esa diferencia. Y por eso es que yo hablo mucho de valentía, porque esa valentía de tomar esa decisión y empezar a trabajar en ti es de valientes, de verdad, no, pero el retorno de inversión es impresionante, o sea, es muchísimo más alto que cualquier inversión que tú hagas en bolsa de valores y cualquier otro lugar, porque de verdad estás invirtiendo en donde más valor hay, que es en ti mismo. No, qué interesante porque fíjate que, bueno, me vienen algunos ejemplos. Hoy tuvimos una junta acá en la compañía de trabajo que yo soy responsable de recursos humanos y de seguridad, y tuvimos una junta que tenía que ver con seguridad, ¿no? Y alguien, porque estamos teniendo algunos temas ahí que no queremos que pasen y queremos que la gente esté segura, y alguien decía, pues tenemos justo eso, reconocer dónde estamos y que no estamos a gusto ahí, no queremos estar ahí, queremos estar mejor de cómo estamos. Y alguien, y con lo que me comentas ahorita me lleva a decir, si es una mezcla de valentía porque tengo que decidir dar el paso, pero es una mezcla de lo que tú dices, a mí me parece, creo que complementa
una mezcla de valentía con humildad, ¿no? Porque entonces sé dónde estoy, sé que no estoy donde quiero estar, y eso, pues tengo que ser, y sé que me tengo que mover, por un lado, pero tengo que dar cuenta de dónde estoy, y para darme cuenta de dónde estoy, tengo que ser humilde y decir, fallo en ABC, ¿no? O he fallado en ABC, el D y el F me salen muy bien, pero pues el ABC no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer eso? También, por eso es una mezcla de valentía y humildad, ¿no? Entre me tengo que atrever a reconocer dónde estoy, pero también siendo y sintiendo, pues en algún momento soy vulnerable y no sé por dónde, pero tengo que ir encontrando esos caminos. Y la otra que con esto que me quedo, de lo que dices, tiene que ver, esto que dice John Maxwell, pues no tiene otra que ver también más que con la congruencia, ¿no? Y también lo platicábamos Exacto. curiosamente en la mañana. Oye, queremos que la gente esté segura, pero de repente no autorizamos algo o no le ponemos importancia a algo, o nosotros, no, ¿por qué yo voy a traer casco adentro de la planta? ¿No? Oye, pues porque es el deber ser, en esa área hay que traer casco. Pero es que yo soy el líder, o sea, ¿no? O sea, y entonces si tú como líder no lo traes, pues ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, creo Exacto. que tiene que ver con esa mezcla de valentía, humildad, de darnos cuenta dónde estamos y también a veces darnos cuenta dónde estamos, esa claridad, pues también tiene que ver tener con humildad, ¿no? Al final, creo que uno de los grandes factores dentro de estos dos conceptos que hablas de claridad y valentía es una mezcla de eso con humildad y otra cosa que alguien me enseñó en algún momento es y pedir ayuda, ¿verdad? Porque cuando no sé ni cómo ni por dónde, y pedir ayuda no significa que tú hazlo por mí, ¿no? Tú duplica o triplica mi negocio, tú haces el negocio global por mí, ¿no? Tú me vas a ayudar a entender qué significa eso para mí y entonces a lo mejor con algunas ideas cómo llegar hacia allá, ¿no? Pero pues está bien interesante porque creo que a través de, ahora sí que autogestionarme, pues puedo desplegar un potencial del que a lo mejor ni siquiera me imaginaba que yo podía llegar, ¿no? Y es que, Juan, de verdad hay una cosa, en lo que estás diciendo es súper cierto y hay una cosa súper fuerte. O sea, date cuenta, algo que me pasa a mí muchas veces y seguramente te pasa a ti también, aún en esas juntas, en reuniones, es que cuando tú preguntas qué es lo que realmente quieres alcanzar o qué es lo que realmente quieres, la gente empieza, no sé qué es lo que quiero. O si te dan una respuesta y tú empiezas a indagar, se dan cuenta que quieren otra cosa, que eso era como que lo que estaba superficial, pero en realidad por dentro hay algo mucho más fuerte que quieren. Y ahí es donde empieza a hablar, estamos hablando de claridad otra vez. Y de valentía de aceptar de que lo primero que dije pues tampoco era. Entonces, eh, eso es básico, o sea, y por eso es que sí nos sirve tener a una persona que sepa hacer esas preguntas y que sepa y que esté ahí para hacerte esas preguntas. Algo que yo he aprendido muchas veces es que cuando tú vas creciendo en el liderazgo y en posiciones más altas o tu empresa está creciendo más y eso hace que tu responsabilidad vaya subiendo porque van a ir subiendo tus responsabilidades, pero lo que tú tienes en tus manos disminuye, o sea, que lo que tú puedes, tus derechos empiezan a disminuir. ¿Por qué? Porque estás subiendo el liderazgo y empiezas tú de repente, ¿por qué tengo tantas responsabilidades y cada vez tengo menos derechos? O sea, pues precisamente eso es liderazgo, eso es subir a ese nivel donde tú empiezas a ver las cosas diferentes. Pero no tiene que ser un camino solo. Y ahí es donde yo personalmente, por eso me metí en este mundo, o sea, después de haber hecho, como decías al principio, haber trabajado con empresas multinacionales y manejado en 13 diferentes países negocios, básicamente, pues sí, empiezo a aprender que esto es un camino solo, pero cuando descubro que existen personas como lo que yo estoy haciendo ahorita, que pueden ayudarte a ser ese thinking partner, como dicen en inglés, ese pensador que me ayude a retarme mis ideas, a retar mis pensamientos, a retar lo que estoy diciendo que quiero hacer y darme ese espacio
una vez al mes, una vez cada 15 días, una vez a la semana, depende cuánto quieres crecer, pero darte ese espacio para descubrir esa claridad de lo que quieres, para tener la valentía de ser humilde y de descubrir Ok, si las cosas son o no son, de preguntarme a profundidad, ¿esto que estoy diciendo que quiero es realmente lo que quiero o hay algo detrás que es lo que me está motivando a lo que yo quiero alcanzar? Porque eso es importante, porque al ser líderes y empresas grandes, cada vez necesitamos más de eso. O sea, cada decisión que tú tomas, y son miles de decisiones a la semana, eh, impacta a un montón de gente. claro, Entonces, ¿qué pasa si yo aprendo a ser un poco más consciente y a tomarme unos segundos y yo tengo una claridad de cuál es mi mejor versión y cuándo estoy funcionando en esa mejor versión y cuándo no? ¿Qué pasa cuando yo estoy en esa mejor versión y qué pasa cuando estoy frustrado y cómo reacciono cuando estoy en una o con la otra? ¿Cómo puedo transformar mi mente para estar en mi mejor versión en esas reuniones que son importantes con esos clientes o con esos stakeholders o con esos eh, diferentes personas? ¿Qué necesito hacer yo para estar ahí en ese nivel y estar, aquí estoy con todo y estoy listo para lo que venga adelante? Porque estoy en mi mejor versión, ¿me entiendes? O sea, es muy diferente Alejandro sintiendo su mejor versión, hasta la forma en que va a hablar y que va a convertir, es diferente a, sí, hoy estoy súper cansado. Ya son las 8:30 de la noche aquí en México y estoy cansado. O sea, cambia totalmente la forma de hablar, de conversar, claro. de expresar, todo. Es igual en el negocio, igual en cualquier área en tu negocio y en tu potencial, igual. Sí, comentas cosas que me vienen a la mente como algunos ejemplos. Este tema de entender realmente a dónde quieres llegar, ¿no? Alguna vez tuve una conversación, me acuerdo mucho, con un gerente de ventas que decía, es que tuvimos una conversación de carrera y me decía, es que la verdad yo lo que quiero es ser gerente senior en esta organización. Yo le decía, ok, pero ¿cuál? No, no, la que sea, la gerencia senior que sea. Le dije, ok, le dije, hay 30 gerencias senior en esta organización. ¿Quieres en las 30? Le dije, porque para las 30 hay de ventas, hay de finanzas, hay de mercadotecnia. No, 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 bueno, de ventas. Dije, entonces no es la que sea, ¿verdad? Entonces te limitaste a 8 gerentes senior que había en aquel entonces, ¿no? Okay, de esas gerencias, la que sea de esas gerencias, le dije, porque hay una que es que tiene que tener competencias más para negociar, otra que tiene competencias más para ir y atender al detalle. Hay diferentes. ¿Cuál quieres? No, 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 bueno, no quiero, no, esas no, porque no, bueno, y hay otras que necesitan inglés. No, 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 quiero, y al final terminó diciendo, quiero una gerencia que ni siquiera existía, Alex, ¿no? Que dije, oye, pero el tema es que esa gerencia no existe, pero la podemos crear. Le dije, bueno, no lo sé. Le dije, pues de entrada quieres una gerencia que no existe en esta organización. Entonces, ¿estás claro que quieres algo que no existe, al menos en esta organización? No, pues sí. Dije, entonces, pues hay que trabajar todavía mucho más y no depende necesariamente de ti llegar ahí únicamente, porque depende que la posición exista para que tú puedas alcanzarla, porque ni siquiera sabes, como no existe, ni siquiera sabes qué habilidades debes de tener. Entonces fuimos a llevar otra vez la conversación, al final dijo, bueno, quiero casi casi la gerencia de mi jefe. Ok, es la gerencia que quieres, ok, hay un camino, pero tú, bueno, y luego le decía, oye, ¿y quieres cualquier gerencia? Sí, nomás que la de tu jefe es en México, y yo estábamos en Monterrey, ¿no? Tú tienes movilidad en Monterrey. No, bueno, a México no me quiero ir. Le dije, entonces no quieres la de tu jefe, o sea, o quieres la de tu jefe por donde tú quieras, pues no, la organización no te la va a dar. Entonces, como ese tipo de cosas a veces nos pasan a todos, ¿no? Y uno se va dando cuenta a veces, ¿no? Yo en alguna compañía que estuve, oye, decía, yo quiero ser director de recursos humanos en esa compañía donde estuve. Y después de que pasaron algunas cosas y algunas experiencias, dije, no, creo que no, no sabía lo que quería, ¿no? Porque yo tenía una imagen de esa compañía o de esas posiciones que después dije, creo que no es lo que quiero, ¿no? Y entonces, pero pues te tienes que dar cuenta o alguien te tiene que ayudar y es válido totalmente eh, ayudar y estar consciente y sobre todo porque, fíjate, lo platicábamos en una cena esta semana ahí con mi jefe y con algunos colegas.
mi jefe es el director general del negocio de México, donde yo estoy, y lo que algún día un director comercial con el que trabajé me dijo, Juan, es que entre más arriba estás de una organización, estás más solo, ¿no? Y lo decías tú hace un ratito. Y el lunes que teníamos esta cena, coincidíamos en eso. Es que sí, o sea, estás más solo porque pues no es que puedas reportar con medio mundo las decisiones, hay decisiones que las tienes que tomar tú y contigo mismo y tienes que tomar decisiones, si acaso con alguien más, pero hay unas que son tan confidenciales que ni siquiera con ese alguien más puedes tomarlas, ¿no? Entonces, siempre tener una ayuda como la que tú haces, creo que vuelve algo muy importante el no perder eso, porque entre más crece uno, está más solo, ¿no? Y es que es eso, o sea, tú encuentras a personas, o sea, eso es lo que me gusta a mí de ser externo, o sea, al final del día, todo lo que tú me dices a mí se convierte en algo que yo me quedé, o sea, no es que yo vaya a venir a decir, fíjense que hay que ir a invertir en esta compañía porque me acaban de contar que, o sea, ¿me entiendes? No es algo que pase. Entonces es algo que queda muy confidencial, pero te puse a pensar, eso que tú estás diciendo, hay muchas cosas que evaluar, porque esa persona que quiere esa dirección, por ejemplo, y que está pensando, bueno, quiero esa posición, y se iba de las 30 a las 8 a las 0 porque no existía ninguna igual, tú puedes también, si vas indagando un poco más, te vas a dar cuenta que tal vez llegó a 0 porque tiene un montón de miedos con todas las otras 30. Sí. Entonces, lo que quieres en realidad no es ni siquiera esto, sino combatir ese miedo que te está bloqueando ese potencial, porque estoy seguro que esa persona, si se compromete, puede alcanzar cualquiera de esas 30. Sí, Y eso totalmente. es un poco lo que estamos yendo aquí a decir. Desbloquea tu potencial es, tú puedes alcanzar lo que tú quieras, pero primero tienes que tener claridad de qué es lo que quieres y segundo ya puedes empezar a trabajar hacia ello y tener la valentía de trabajar hacia ello. Y si eso significa romper con miedos internos, si eso significa, o sea, y yo te voy a decir, hay miedos que, o sea, te voy a decir miedos muy fáciles que uno entiende. Bueno, miedo al rechazo. Ese es un miedo muy fácil que casi todo el mundo puede decir, sí, yo no hago esas llamadas en ventas porque tengo miedo a que me rechacen, entonces me rechazo automáticamente, no quiero estar ahí. O el miedo al fracaso, ese es otro. Entonces, no emprendo nunca porque si fracaso, pues ¿para qué le arranco? Entonces mejor no le arranco y me quedo en el miedo al fracaso. Pero la tercera que para mí fue más difícil de descubrir en mí mismo fue el miedo al éxito. Y es igual, o sea, yo ahorita me siento cómodo, estoy en una posición feliz, estoy ganando bien, estoy en un buen puesto en mi negocio, estoy haciendo muchas cosas, feliz en los donde estoy. Pero si quisiera el puesto de mi jefe porque ese puesto tiene, pues, 30% más de sueldo y tiene otras prestaciones y me gusta todo eso. Pero si te pongo todas las responsabilidades que también tiene eso, no, eso tampoco. Ahí ya no me estés agregando todas esas cosas. Yo quiero Claro. todos los beneficios, pero las responsabilidades, si no, entonces, pero no quieres las responsabilidades porque no las quieres o no las quieres porque tienes miedo a esas responsabilidades. Entonces, ahí es donde entra la valentía. Bueno, voy a trabajar en mí para que no haya un miedo, para que de verdad pueda tomar y pueda desbloquear mi potencial en esto. O sea, esto que te dije yo cuando aprendí a moverme de país en país era un reto totalmente diferente cada país. Y sí, agarraba una posición que tenía gerencia de todo el país y manejando todo el país, pero el reto era totalmente diferente al anterior y era, bueno, a confiar en mí, a empezar a armar un nuevo equipo que asegura, y no puedo traer a todo el equipo que, cada equipo que tenía lo movía, no, yo desarrollaba un nuevo equipo Claro. y en ese nuevo equipo empezar a ayudar a todos a desarrollar su potencial para que en 8 meses, en un año, ya deje a alguien fijo en ese país y yo poder moverme al siguiente. O sea, y así fue muchas veces el tiempo. Pero, ¿qué era? Pues tener claridad qué es lo que quiero y eso era lo que me gustaba en ese momento, era lo que yo quería en ese momento, tener la valentía de ir enfrentando los retos que se me venían al frente
y de estarlo. Ahora, ¿qué sí me pasó? Y por eso es que lo mencionabas y lo dijimos varias veces, lo dijiste varias veces en la presentación. Sí tuve burnouts y lo tengo Claro. que reconocer. O sea, me quemé un par de veces. O sea, terminé en el hospital así quemado de todo lo que... Y eso, la razón en realidad era no tener a alguien que me estuviera retando de que hay una forma diferente para hacerlo. Yo tenía una manera para hacerlo y lo fui haciendo y fui súper decidido para hacerlo y lo fui haciendo. Pero eso fue a costa de mi salud, a costa de a costo personal bastante alto. Entonces, esa es una de las principales razones por las que ahora hago alto rendimiento, donde yo hubiera tenido a alguien como yo y no hubiera tenido que pasar por todo eso. Claro. Y lo hubiera hecho hasta mucho más feliz, o sea, disfrutando cada proceso. Sí, estiraste de más la liga y esa liga la estiraste de más en el terreno físico y personal y pues te cobró la factura, ¿no? Al final, platicando igual con otro director general con la que tuve oportunidad de trabajar, él decía, yo hay 4 componentes en mi vida, ¿no? Uno es mi familia, el otro es mi trabajo, el otro es mis finanzas y el otro es mi bienestar y mi salud, ¿no? Dice, entonces yo, y esas y estaban amarraditas, ¿no? Con resortes, dice Pepe. Pero pues, ¿qué pasa con los resortes? Pues le jalas, y llega un momento que le jalas tanto que se rompe. Entonces, él mencionaba, yo decidí irme por mi trabajo y las consecuencias fueron, pues me divorcié, pasó eso, pues hoy no estoy dispuesto. Le costó trabajo hacer, porque no solo llegas a burnout, ¿no? Sino puedes llegar o a tu propio burnout, sino puedes generar un burnout en tu equipo o en tu familia o con la gente que te relacionas, o pues tener que tomar o que te pasen ese tipo de cosas como como la que te comento que pasaban, que bueno, pues un divorcio no creo que sea padre ni fácil para nadie, ni algo que alguien quiera, ¿no? Porque no te casas para quererte divorciar normalmente, pero pues te llega a suceder eso, ¿no? Entonces, este tema de sin miedo al éxito, salir de la zona de confort, el poderte mover, a mí, yo no me he movido de país, pero me he movido de ciudad, y creo que tanto mi familia como yo hemos aprendido muchas cosas en el camino, cuidando ciertas cosas, y creo que pues ahí vamos, ¿no? Pero son cambios que hay mucha gente que la terminan quemando. Ahora, ¿cómo lograrlo, Alex, sin llegar al burnout? O sea, ¿cómo al final, ok, ya tengo claridad, tengo la valentía con esa mezcla de humildad, ya no tengo, ya sé que mis miedos, pues los voy a ir mitigando y voy a ir trabajando en ellos. Ok, ya llevo ese camino recorrido, pero ¿y ahora? ¿Y cómo le hago para no quemarme en el camino o quemar a otros en el camino? Que cualquiera de las dos cosas es igual de grave, ¿no? Voy a hablar primero en la personal. Y la personal es cuando yo me empodero. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando yo tomo el poder de todas las cosas que me están sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, ¿y qué me pasaba a mí? No hablemos en general, ¿qué me pasaba a mí? Estaba en esas situaciones, el burnout significaba que yo me autoexigía mucho en algunas áreas porque no quería fallar o porque habían miedos al fracaso o porque habían miedos al éxito. O sea, y entonces me empiezo a exigir tanto y a la vez voy culpando no, esto es culpa de este jefe que me está exigiendo esto es culpa de este cliente que me está diciendo esto es culpa de... Y todas las razones por las que las cosas no funcionan son exteriores. Uh-huh. Entonces, el primer punto es, ¿qué estoy haciendo yo? Cuando una de las cosas que hablabas ahí del CEO cuántico, que es parte de lo que estoy enseñando ahora a CEOs y emprendedores, tiene mucho que ver con el tema de las leyes universales de creación. Y una de esas leyes universales, de las más importantes, es la ley de la vibración. Y la ley de la vibración te dice todo está vibrando constantemente. ¿Por qué? Porque todo está formado de átomos. Entonces, te guste o El no te guste, está movimiento. vibrando siempre. Nosotros Uh-huh. estamos vibrando siempre y lo que define que estamos vibrando son nuestras emociones. Es decir, nuestros pensamientos, qué estamos pensando.
Entonces, si yo estoy aquí, estoy feliz de estar aquí compartiendo con todos, esa es la vibración que estoy trayendo a esta sala. Si yo estoy frustrado porque no salen las cosas o porque mi jefe no me hace caso o porque no me escuchan los demás o porque esa es la vibración que llevo y empiezo a traerlo. Entonces, el burnout viene por eso, viene por esa constante lucha y creer que yo lo tengo que hacer todo porque no puedo soltar nada y yo tengo que mantener el control y trato de controlar todo. Entonces, ay, pero ¿cómo no vas a controlarlo si tú eres el responsable? Pues ahí es donde en la ley de la vibración, si nos vamos ahora a Hawkins, al doctor Hawkins, te va a traer el mapa de conciencia y te va a decir que una de las frecuencias es la de soltar, aprender a soltar. Y sabes que lo que me parece más curioso a mí en la parte de soltar es que esa frecuencia, ese proceso de soltar en la emoción es la emoción de confianza. Entonces, si tú quieres tener confianza en ti y quieres alcanzar esa confianza, necesitas soltar y aprender a soltar. Tengo cosas que puedo controlar y que están en mi campo de control, pero hay cosas que no. Y por ejemplo, la gente es una de esas cosas que no están 100% en mi control. Cada persona tiene una razón diferente, algo diferente. Ahora, que los puedo liderar, los puedo influenciar, sí, controlar, no. Entonces, pero cuando los trato de controlar y empiezo a ejercer tanta energía y necesito soltar tanta energía que me quemo, Claro. porque estoy constantemente queriendo controlar las cosas. Entonces, por eso, entre esos procesos de yo empezar a empoderarme es, bueno, primero, todo lo que está pasando a mi alrededor, todo, absolutamente todo, incluido matrimonio, incluido hijos, incluido salud, incluido el trabajo, incluido todo, el sueño que tengo, el ejercicio que hago, todo está en mis manos. Ujú. Las finanzas están en mis manos. Ay, no, Alejandro, ¿cómo vas a decir que las finanzas? Pero si a mí no me pagan ni 3 pesos y no puedo vivir con... No, las finanzas están en tus manos. Tú tienes el poder para cambiarlas. Entonces, pero hasta que tú asumes ese poder, tú puedes desbloquear tu potencial. Mientras los demás tengan ese poder, porque tú les estás echando la culpa y se los estás delegando a ellos, no puedes desbloquear ningún potencial porque está en otros, no está en ti. Depende de otros, no depende de ti. Y cuando se lo avientas al otro, pues entonces era como lo que yo le decía a este gerente, ¿no? Oye, pues esa posición no existe. O sea, ¿cómo quieres llegar a una posición que no existe? Le estás aventando a la organización, creen una posición para que me pongan a mí, ¿no? Híjole, pues no es así, la vida no es así, ¿no? O sea, la vida en general de los negocios o la vida, pues no es, pónganme un lugar para que yo esté a gusto y yo esté cómodo. Pues no, tienes que esforzarte y tienes que, inclusive tú hablabas de los miedos, pero yo también diría, bueno, ¿cuáles son estas cosas que sí estoy dispuesto a y cuáles no estoy dispuesto a? Pero las tienes que tener claras, como dijiste al principio, ¿no? O sea, oye, yo no estoy Exacto. dispuesto a mudarme. Ah, pues si no estás dispuesto a mudarte, pues entonces tus posibilidades se reducen a que si había 50 posiciones, retomando ese caso, oye, pues ya solo puedes tomar las 20 que están en Monterrey, entonces, ¿no? Y luego si avientas esas 20 y dices, no, pero es que esta no existe, pues híjole, está complicado el que quieras una posición así, y entonces ya le estás aventando responsabilidad a otro cuando tú dices, oye, no, mejor, ¿qué hago para sí tener lo suficiente para las posiciones que sí existen, ¿no? Y llegar a estar listo para ellas. Creo que mencionas cosas que tienes que ver ahora. Ya hablaste de lo personal y dices, hay que empezar por lo personal y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Donde hay que decir, yo asumo que yo debo tener el control de lo que sucede, ¿no? Oye, pero que las finanzas y que subió el dólar y bajó el dólar, bueno, tú tendrás que ver qué haces y entender las finanzas, como para decir, como dices, oye, vivo con 3 pesos, no me alcanza, pues no será que estás gastando mucho, porque estás gastando más de lo que ganas, o alguien que diga, es que las tarjetas de crédito cobran muchos intereses,
Si las pagas al 100, no. Ah, es que no me alcanza. Pues entonces vas a tener que pagar intereses toda tu vida, ¿no? Entonces, pero si no estás dispuesto a hacer esas cosas y a tomar esas decisiones, pues otra vez, ¿quién va a tener la culpa? El banco porque te cobra muchos intereses y pues así no jalan. Sí, o sea, es conciencia al final. O sea, porque yo sé, cometemos errores y entramos en ese loop infinito que uno dice, ¿y ahora cómo salgo de ahí? O sea, y eso es un poco lo que tú estás mencionando ahorita. Bueno, sí, me metí en un error de, no sé, varios miles en algo, ya sea de pesos o dólares o lo que quieras. Y ahora, ¿cómo hago para pagar eso? Bueno, toma la responsabilidad, empodérate y empieza a activar tu poder creador, empieza a activar tu creatividad. Ese poder se puede activar si tú tomas responsabilidad y vas a empezar a encontrar soluciones. Eso no se activa y no hay forma de activarlo si los demás tienen la culpa. Claro, Eh, entonces, yo no estoy diciendo que no hayan situaciones difíciles que nos pasan y nos pasan a todos. Sí, muchísimas. claro. Yo les puedo dar miles de ejemplos míos también, donde yo me he metido en un montón de problemas. Ahora, yo soy el responsable de decir, bueno, ¿qué voy a hacer para salir de ahí? Y tomar las decisiones de salir de ahí y lo voy a hacer. Y empezar a hacer un plan de cómo voy a salir de ahí. Y si no tengo el plan, pues lo invento. Y si no tengo las capacidades, pues las busco. O empiezo a buscar con quién y a ver quién me puede ayudar. Y si hablo con Juan, que me dice? Y si hablo con Héctor, que me dice? Y empiezo a hablar con diferentes personas a buscar soluciones, pero las busco porque tomé la responsabilidad. Y ese es el punto. O sea, no es que no pasen problemas y que mañana, Dios no quiera, hay algún problema financiero muy grave que nos afecta a todos y haya que volver a activar el poder creador. Pero ahí otra vez entra esa ley de vibración, es súper importante, porque cuando estamos en ese problema financiero, ¿qué es lo que nos pasa? Empezamos a echar culpas, empezamos a entrar en miedo, empezamos a sentir hasta vergüenza, no queremos que nadie se entere que tenemos eso. Y ese, o sea, cuando tú estás en un nivel de vergüenza o de culpa, tú te estás autodestruyendo. Físicamente te estás destruyendo y eso es lo que te lleva al hospital. Claro. Sí, eso es lo que al final te genera eso, ¿no? Y por aquí fíjate que hay un comentario de Matilde Samperio, dice, accountability, más allá de ser responsable, ¿no? O sea, creo que esa palabra en inglés a mí me gusta más que la de responsabilidad porque tiene mucho más profundidad, ¿no? Y Mati es una experta en ese tema de cómo realmente tomo el control. O sea, para mí accountability es tomo el control de lo que me está pasando y no se lo dejo a que alguien más me lo resuelva, ¿no? Porque diste varios ejemplos que, recordando, Mati, además de ser una experta en accountability, es cuentacuentos y ha estado con nosotros también. Y recuerdo algunos cuentos e historias, o sea, como oye, no tengo claridad a dónde ir, ¿no? Recordando el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que va con el gato y, oye, ¿cuál camino agarro? Y el gato le dice, pues ¿a dónde quieres ir? Pues, pues a donde sea. Ah, pues el que sea está bien, ¿no? O sea, si tú quieres ir a donde sea, pues dale, ¿no? Entonces, no estaba tomando Alicia en ese momento el control de eso, ¿no? O luego no, te das cuenta en este tema de la accountability como el mago de Oz, ¿no? Que, oye, tú tenías el poder, o tú tenías el corazón que necesitabas, o tenías el cerebro para idear, o tenías la valentía, o tenías unas zapatillas para regresar a casa desde antes y no te diste cuenta hasta el final cuando te viste forzado a hacerlo, ¿no? Entonces, creo que esa palabra de la accountability para mí tiene que ver con eso, ¿no? Cómo me adueño de mis circunstancias, tomando en cuenta que hay otras, como bien dices, o sea, a ver, yo podía controlar que mi papá se muriera, pues no, o sea, no. Entonces, si yo creo que podía controlar que mi papá se muriera, tengo un gran problema, ¿no? Ahí sí, porque no puedo tomar el control de la vida de alguien, ¿no? Oye, ¿puedo tomar el control de estar yo mejor de salud? Sí, sí lo puedo hacer. Oye, si cruzo la calle y alguien me atropella, pues eso no puedo tomar el control. Solo puedo tomar el control no cruzándome donde no deba, ¿va? Pero eso no quita que aunque vaya por la banqueta, alguien por una falla mecánica o por una locura, pues me atropelle. O sea, son cosas que
que me quedan claras que hay que diferenciar bien dónde sí, dónde no puedo tomar el control, porque luego nos latigueamos, Alex, y eso nos lleva al burnout por muchas cosas que no podemos realmente controlar. Y esas, como bien lo dijiste, nos llevan ¿a dónde? A que, ok, ya tengo claridad, tengo la valentía, ya no tengo el miedo a ese éxito, pero por hacer cosas, como tú dijiste hace ratito, que no podía controlar, pues me di en la torre y terminé pues, enfermo, ¿no? ¿Y a cuántos no nos ha pasado que por una situación así, ya sea de trabajo, personal, de lo que sea, al final una situación de estrés probablemente nos llevó a un lugar donde no queríamos estar y no nos dimos cuenta, que ese es lo más grave, ¿no? Y con eso quisiera ir cerrando mi pregunta. O sea, ¿cómo darnos cuenta de todo esto, Alex? O sea, ¿cómo podemos ayudar a uno tener claridad, tener la valentía, tener menos éxito y darnos cuenta que a lo mejor en el camino nos estamos quemando? Yo creo que empieza con una palabra súper importante que es la parte de la conciencia. Eh, Otra vez, aquí en inglés me gusta más cuando se dice awareness, más que conciencia, porque conciencia se traduce el awareness, igual que cuando decimos consciousness, las dos son conciencia, pero en este caso estamos hablando de awareness. Tú no puedes hacer ninguna transformación en tu vida si tú no tienes awareness, si tú no tienes conciencia. Ninguna. O sea, si no tienes la conciencia que hay que hacer algo diferente, no vas a poder, lo que dices aquí, desaprender y transformarte. No hay forma, porque necesitas tú saber que hay algo que hay que desaprender y algo que necesito transformar. Claro. Entonces, no hay forma que yo desaprenda y transforme algo si yo no tengo awareness. Entonces, ¿cómo puedo empezar a trabajar ese burnout? Pues bueno, ese awareness. O sea, estoy dándome cuenta en qué frecuencia estoy constantemente en el día, en qué estoy pensando todo el día, qué accountability tengo todo el día. Me gusta esa palabra también. Pongámoslo en inglés, por eso se dice responsable, pero bueno, qué accountability tengo. Me estoy dando cuenta día a día dónde estoy, qué estoy haciendo al final. Sé cuál es mi energía. Lo invisible es invencible. Sí, exacto. Nadie lo puede vencer. Pero si yo soy consciente, puedo empezar a hacer cosas al respecto. Si me doy cuenta Claro. que mi problema es que no tengo suficiente energía porque estoy trabajando 12 horas al día y no estoy dedicando ni un minuto para recargar, pues ya puedo empezar a hacer algo al respecto. ¿Qué estoy haciendo para recargarme? O sea, no somos máquinas para estar 12 horas al día durante 24 años. O sea, Sí, sí. necesitas descansar, necesitas reactivarte, necesitas recargar todo lo que tienes. Y eso te va a dar más energía y más creatividad para resolver. A veces creemos que trabajar más horas significa mejor productividad y es exactamente lo opuesto. Total, Entonces, totalmente. Perdón, sigue, perdón, te interrumpí. yo creo que de ahí es la base. O sea, awareness es pues, tal vez la base para todo. Tú preguntabas la otra pregunta que quedó un poquito en el aire era cuando hablábamos de, primero es personal, el empezar a trabajar en mí, esta parte del empoderamiento, y cuando lo quiero trabajar con otros, cuando ya estoy en un equipo, vuelve a ser lo mismo. Si yo soy parte de un equipo, si soy el líder o soy parte de un equipo, pues tengo que tomar el accountability también y trabajarlo, las áreas pero ¿por qué aprendo primero en el personal? Pues porque en el personal me va a empezar a enseñar a hacerlo grupal y hacerlo en una empresa y hacerlo a un nivel más grande, más amplio. Pero si ni siquiera lo entiendo personal, no hay forma que lo pueda aplicar en otra, o lo voy a aplicar a medias, como lo estás haciendo en tu misma vida. Claro. Entonces, ahí es donde esa conciencia y esa transformación personal toma tanto poder y es tan importante, porque te va a ayudar a ver las cosas con unos ojos diferentes, con unos lentes diferentes en todo lo que estás haciendo.
vas a desbloquear tu potencial. ¿Por qué? Porque ya sabes cuál es el tuyo, porque ya lo viste adentro. Pero si no lo ves, ¿cómo haces para ayudar a otros? O Claro. sea, y estamos Sí, trabajando muchas veces como autómatas. O sea, no, yo voy, me despierto, trabajo, resuelvo lo que salga en el día, me voy a dormir, al día me vuelvo a despertar, trabajo, lo que resuelva y otra vez. Y te puedo decir, o sea, sí salen muchas cosas así también, pero no tu potencial. Van a salir muchas cosas, algunas, no sé qué, pero no tu potencial. sí, esto debe ser como cuando en el avión, ¿no? Primero, si hay un tema de pérdida de oxígeno, ¿no? Dicen, no se lo pones primero al que viene a uno de ti. No te lo tienes que poner tú porque hay una cierta cantidad de segundos que puedes hacer pues, te lo puedes poner tú y luego ya ayudas a los demás, ¿verdad? Pero si te preocupas primero por los demás sin haberte ayudado a ti, y eso a veces nos cuesta, eso es algo que a veces nos cuesta mucho trabajo porque dijimos, no, primero le ayudo a él y luego veo qué hago conmigo, con mi vida o con lo que sea, y no necesariamente es, eh, es lo que mejor nos puede ayudar, sino primero, como bien dices, hacerlo como líder, después para darme cuenta de eso, darme cuenta y ser vulnerable, porque luego como líderes nos cuesta mucho trabajo ser vulnerables, ¿no? Porque, no, pues a mí me pusieron aquí porque yo varias veces los he dicho a los diferentes equipos, a mí me pusieron aquí porque yo sé hacer algunas cosas, ¿no? Pero ustedes saben más que yo en otras. Entonces, se vale que me digan, y se vale que yo les diga que no sé, se vale que ustedes me digan cómo sí hacerlo o cómo hacerlo diferente, ¿no? Porque pues ustedes tienen o más años en la compañía, o más años en la operación, o más años, o no necesariamente de edad, pero tienen una visión diferente y a veces eso nos ayuda. Y con lo otro que quería decir, oye, ¿cómo me doy cuenta y soy consciente? Creo que para mí al menos es una herramienta que me ha servido mucho a través de mi vida personal y profesional y tiene que ver con la retroalimentación o con el feedback, ¿no? O sea, a ver, si yo pienso que soy una persona con estas características, porque yo es lo que según yo soy, ¿no? Seguramente hay muchas cosas de las que no me doy cuenta cómo soy, porque todavía no soy consciente. Entonces, para mí algo que me ha funcionado es, bueno, ya sea a través de herramientas institucionales como tienen empresas como son 360, ¿no? O a mí además del 360, luego yo cuando me dan mi 360, yo iba y le decía a la gente, oye, a ver, dame más ejemplos de por qué tú ves esto aquí. Ni te estoy cuestionando, ni te voy a cuestionar, nomás dame ejemplos para yo darme cuenta de en qué momento yo hice eso. Alguna vez me di cuenta que inclusive íbamos en un viaje, ni siquiera estábamos en la oficina o viendo algo, y yo me puse como muy necio porque no querían dejarme pasar algo ahí en seguridad del aeropuerto, ¿no? Y el feedback que me dio la persona, mira, ¿te acuerdas de esta vez? Dije, órale, en todo momento me estabas observando y o sea, me dio ese ejemplo que dije, wow, o sea, no me di cuenta yo del impacto que generé en la otra persona, de que eso lo hizo a él creer esto de mí, y pues no es que lo creyera, es que lo vio, ¿no? Entonces, para mí el feedback, creo que el feedback o los 360 o ese tipo de herramientas son herramientas que al final nos pueden ayudar a ser conscientes de lo que estamos haciendo o dejando de hacer, ¿no? Sí, a mí personalmente me gusta. ¿Por qué me gusta el coaching y me parece súper poderoso? Porque te hace preguntas que te ayuda a ver tus programas Ujú. interiores. Eh, el feedback, obviamente, es una herramienta poderosa para empezar a tomar, si lo sabes tomar bien y también las otras personas lo saben dar bien, Claro. y tú sabes hacer las preguntas también y entender porque te interesa realmente crecer y no, eso es súper poderoso. Que he visto muchas veces que pasa en las empresas, pues la gente tiene miedo a que ese feedback se use en tu contra, entonces no dan un feedback completamente real, dan lo que creen que las otras personas quieren escuchar. Entonces ahí es donde se tergiversa mucho este tema del feedback. Sí me Claro. gusta lo que dices, pero a la vez ese miedo hace que no te digan la verdad, entonces qué tanto confías en algo que te están diciendo que solo para quedar bien o porque necesitan decir algo o con el miedo de que si se enteran los jefes que eso lo dije yo, ¿qué va a pasar? Entonces, ahí es Claro. donde muchas veces cuesta mucho. Entonces, o sea, a mi esposa le pasa, está en una empresa, este voice, todos queremos tener una voz y hay que dejar la voz.
pero cuando alguien la levanta, no, no, pero tranquila, no tan fuerte, bájale un poquito. Entonces, Sí, sí, sí. ¿por qué me dicen que levante la voz y no me dejan hablar cuando realmente hay algún tema que queremos resolver? Entonces, sí, el feedback es importante, pero yo creo que ese autodescubrimiento, trabajo interno, eh, es súper importante. O sea, cómo yo voy a sacar esa información, cómo me siento yo contigo y te pido, a ver, Juan, acabo de terminar esto, independiente de todas las herramientas, quiero saber lo que tú piensas, quiero que me digas lo que tú piensas. Claro. Y mira, aquí hay dos comentarios igual de Mati, que dice, la clave está en solicitar, pedir feedback más que dar, ¿no? Ese es un punto, tomando el feedback que dices que tiene, sí, estoy de acuerdo, tiene sus desviaciones y sus sesgos, inclusive herramientas institucionales como los 360 también las tienen, ¿no? Y cierra diciendo, bueno, el interesado eres tú, ¿no? Realmente, ¿a quién le interesa ser mejor o llegar al lugar donde quiere llegar? Pues a ti primero, ¿eh? Y entonces, si tú quieres llegar a ese lugar, pues aduéñate, como bien lo decíamos, herramientas como el coach, el feedback bien utilizado, el coaching también bien utilizado, ¿no, Alex? Porque también cuántos Hay coaches de de repente todo, hay sí. que no realmente, es más, ni estudiaron coaching o ni se prepararon, ni son coaches certificados como probablemente algunos sí lo somos y dicen, pues esto es por acá, ¿no? Y Exacto. te venden humo que no necesariamente es coaching. Entonces hay que hacerlo también con personas que sepan dar coaching, no solo los que dicen ser, no todos los que dicen ser coaches lo son o están preparados o tienen las habilidades o las competencias para hacerlo, ¿no? Y para ir cerrando, Alex, algo más que quieras compartir con nuestra audiencia. Pues mira, no hablamos de este tema, pero la verdad es que creo, dimos algunas pinceladas. Estoy con este programa nuevo que estamos lanzando de CEO cuántico y básicamente mete muchas ideas súper innovadoras. Cuántico, ¿por qué? Porque cuando tú entras a la física cuántica, tú puedes hacer saltos cuánticos en tu vida, o sea, saltos muy fuertes, Grande. muy transformadores, muy grandes, que transformen todo. Y eso todo está basado en ciertas leyes universales que, como lo dice la palabra, es una ley, es decir, pasa sí o sí. Yo puedo creer que la ley de la gravedad sirve o no sirve, funciona o no funciona. Puedo creer lo que yo quiera, pero la ley de la gravedad te va a hacer caer al suelo, te guste o no te guste. Claro. Entonces, Sí, eh, sí, si yo no entiendo esta ley de la gravedad y quiero vivir en contra de ella y me salto de un edificio a otro sin calcular el espacio porque yo creo que soy invencible y voy a llegar al otro lado, pues posiblemente termine en el suelo aplastado. Entonces, la persona que aprendió a volar un avión fue porque sabía cómo funcionaba la ley de la gravedad y de la y la, aerodinámica. exacto, y logró buscar cómo hacer que eso se levantara. Entonces, es así como funciona. ¿Ves a un pájaro cómo hace para levantarse? Bueno, eso es lo mismo. Entonces, existen ciertas leyes y ciertas facultades que se pueden desarrollar para que tú seas esa persona exitosa y esa persona con tu máximo potencial a todo nivel. Empieza desde ese nivel, o sea, entendiendo esas leyes, entendiendo cómo aplicarlas. Te voy a dar un ejemplo facilísimo, la de la polaridad. O es positivo o es negativo. Todo. O sea, yo puedo estar ahorita con algo muy negativo en mi vida, pero por ley existe algo positivo en mi vida, en ese mismo momento, por ley. Entonces, yo tengo la capacidad de buscar de lado, quedarme en el lado negativo o irme al otro lado a buscar el lado positivo, aunque no lo sepa. Pero si sé que por ley existe, puedo irme a enfocar a este lugar. ¿Me entiendes? Entonces, eso lo hace todo súper poderoso. Entonces, eso quería compartirles. Tengo este programa de CEO Cuántico que les invito a conectarse, ceocuántico.com. O si tienen alguna duda, pues ahí está mi LinkedIn abajo, CEO Cuántico, y está también mi correo, abrati@ceocuántico.com. Si tienen dudas, comentarios, si quieren saber más cómo multiplicar y crecer lo que están haciendo o alcanzar su máximo potencial, si les gustó, de verdad con muchísimo gusto escríbanme y estemos en contacto.
Y gracias Y lo también a vamos, Matilde de todos los mensajes que sí, fueron muy que nos acertados. mandó. Mati es una, además de que ha estado con nosotros, es una gran seguidora también de nosotros. Lo voy a poner también en los comentarios, todos tus datos de contacto para que todos los puedan tener. Y bueno, amigos, como saben, tenemos una muy buena costumbre desde que arrancamos la primera temporada, Alex, que es... Vamos con el resumen. Y bueno, amigos, hoy en nuestro episodio número 161, Desbloquea tu máximo potencial, 3 claves del alto rendimiento, tuvimos el gusto de platicar con Alejandro Bratti. Y Alejandro nos platicaba de esto como siguiente, ¿no? Esto, el desbloquear tu potencial tiene que ver con un proceso de autodescubrimiento. ¿Por qué? Porque podemos desbloquear todo aquello que nos tiene anclados o que nos tiene hoy donde estamos y que no nos permite liberar al máximo nosotros a nuestro potencial, ¿no? Decía, nosotros mismos limitamos nuestro potencial. ¿Por qué? Porque lo vemos con ciertos lentes y nada más con los lentes color rojo que tenía ahí o que tiene ahí Alejandro. Oye, ¿no? Hay lentes de diferentes colores, hay lentes que te permiten ver las cosas más, hay lentes que te permiten ver más lejos, hay lentes que te permiten ver cerca. Entonces, haciéndolo de esa manera, podemos ir desbloqueando nuestro potencial. Y nos platicó de 3 claves que a él pues le han funcionado y los compartí aquí como son esos pasos que da. Uno es, comienza con la claridad. La claridad es básica, saber quiénes somos, cuál es nuestra versión hoy, quién y en qué momentos tenemos nuestra mejor versión, qué es el éxito para mí y a dónde quiero llegar, nos ayuda realmente a saber. Ya tengo claro todo eso, bueno, ahora el segundo paso es la valentía. Y yo le decía, inclusive es una mezcla de humildad con lo que nos dijo, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que tener la valentía de trabajar en mí y de saber qué debo de trabajar en mí. Tener una visión hacia adentro y ser ese, si bien ese autocrítico, pero también saber y entender, pues, en qué tengo que trabajar para, pues, poder desbloquear esas cosas que hoy nos bloquean y tomar esas decisiones para llegar al siguiente nivel. Y nos platicaba de John Maxwell con esta ley de la imagen, es la gente hace lo que ve, ¿no? Es decir, pues la gente lo que ve es lo que define de nosotros, o es lo que sabe de nosotros, o es lo que nosotros generamos en ellos. Y ojo, no es un camino que necesariamente se tenga que recorrer solo. Podemos tener ayuda en el camino. Y sobre todo, ¿para qué? Para aprender a ser consciente de mi mejor versión, de qué necesito hacer yo, pero también ser consciente de qué me frustra, de qué y cómo pues genero que no llegue a donde tengo que llegar. Conciencia de cuáles son los miedos, cuáles son esos miedos que yo tengo y cómo puedo yo romper con esos miedos, ¿no? Con esos temores que en el camino al rechazo, al fracaso, al no tener éxito, al no llegar a donde yo quiero llegar, seguramente va a haber muchos de esos miedos en el camino. Y también el tercer componente, no menos importante, es quitar el miedo al éxito. Muchas veces le podemos tener miedo al éxito. ¿Por qué? Porque hoy pues estoy muy cómodo donde estoy. La verdad es que tengo lo que quiero, pero no necesariamente tengo lo que quiero, pero estoy cómodo, ¿no? Y entonces dio ejemplos como moverse de país, moverse de compañía, moverse a hacer cosas diferentes, que al final te ayudan, en esos cambios te ayudan y tú aprendemos cosas diferentes. Ahora, todo esto también Alex nos decía, pues hay veces, a mí me pasó, ¿no? Inclusive Alex nos compartía que estuvo enfermo porque, oye, tuve la claridad, tuve la valentía, la humildad, quité el miedo al éxito, pero ¿qué creen? Me quemé en el camino, ¿no? Tuve un episodio de burnout. Entonces, ¿cómo lograr hacerlo sin tener este burnout? Bueno, hay diferentes formas, pero la primera o la que más recomienda Alejandro y más le funciona es la personal, ¿no? Es cómo yo me empodero, cómo yo asumo el poder, el control y la conciencia de qué me está sucediendo y también que a veces inclusive darnos cuenta me decía Alex, a mí me pasó que yo era muy autoexigente y mis estándares estaban muy altos y entonces pues terminé enfermo, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero fallar, porque mi jefe es así, porque no, yo tomo el control y digo, a ver, si yo quiero llegar de aquí a acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tener claridad de cuáles son esos trade-offs, esas cosas que sí estoy dispuesto a, y entonces llegar. Y en el camino nos platicaba del CEO cuántico, ¿no? Donde es un programa que tienen sus datos ahí y ya se los puse en los comentarios para que puedan compartir, buscarlo con él, porque esto tiene que ver con niveles de vibración, con las emociones y con aprender a soltar, que eso equivale a tener confianza en los demás, ¿no?
cómo puedo aprender a influenciar y no controlar, ¿no? Que eso es lo que al final como líderes nos ayuda, y activar nuestro poder creador y tener esa responsabilidad. Oye, ¿y cómo puedo ayudar a otros? Bueno, ya cuando soy líder de otros o tengo que influenciar en otros, pues otra vez, comienzo con el personal y con darme cuenta de empoderarme y de consumir ese control para después poderlo replicar con nuestros equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque todo esto empieza con la conciencia. Y con conciencia nos platicaba Alex, y platicamos algunas palabras aquí en inglés de la awareness, ¿no? El realmente darnos cuenta dónde estamos, qué estamos haciendo, y con esa profundidad, ¿no? Y esto se puede lograr, pues, a través de diferentes herramientas. Alex justo nos recomendaba la del CEO cuántico, el coaching, el feedback, siempre y cuando sea bien dado, porque si no tienes ese nivel de autoconciencia o de autoconocimiento, pues no puedes transformarte. Entonces, con eso, amigos, cierro el resumen. Muchas gracias nuevamente, Alex, por haber estado con nosotros. Un gusto, y bueno, esperamos podernos volver a ver, ya sea en un episodio o próximamente en algún lado. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Y bien, ¿qué vas a hacer por ti? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, dale like, comparte y aprovecha este extraordinario contenido. Hasta pronto.